Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! ¿Conoces ese momento extraño y doloroso en el que todo lo que creías sólido se quiebra de golpe, como un vaso demasiado tenso entre los dedos del destino? Para mí, ese momento ocurrió un 31 de diciembre. La víspera de Año Nuevo. Me llamo Marlon Everett. Tengo 38 años, vivo en Harrisburg, Pensilvania, y hasta hace poco, pensaba que llevaba una vida más o menos ordinaria. Estoy casado con Lana desde hace 12 años. Tenemos dos hijos, Thomas, de 12 años, y Megan, de 8. Trabajo en la suscripción de seguros comerciales, lo cual, reconozco, suena tan emocionante como un día de lluvia en una sala de espera. Y ese es precisamente el nudo del problema. De joven, soñaba con ser ingeniero civil. Quería construir puentes, edificios, estructuras tangibles y duraderas. Pero los sueños, por hermosos que sean, no pagan ni los préstamos estudiantiles, ni los pañales, ni las facturas de electricidad. Cuando Lana quedó embarazada de Thomas, acepté el primer empleo estable que se me presentó. En aquel entonces, pensaba que sería temporal. Que haría un desvío. Que tendría tiempo. Pero la vida avanzó, implacable. Lana, ella, se ha elevado. Ha terminado sus estudios, se ha convertido en fisioterapeuta, ha inaugurado su propio gabinete. Y corre, literalmente, maratones. La gente la mira como a una heroína moderna, hermosa, decidida, autodidacta, incansable. Siempre en movimiento. No éramos la pareja llamativa. No teníamos ni el tiempo ni la necesidad. Nuestro día a día se tejía en los intersticios de la realidad, los trayectos escolares, las noches de insomnio, las cuentas que cerrar a fin de mes. Y estaba orgulloso de ello, de cierta manera. De ser aquel que se mantenía firme, que se sacrificaba discretamente, sin alardes. No era ni un héroe ni un canalla. Yo era el pegamento. O al menos, eso creía. La retiro, en el sentido de un seminario de empresa, no de un tranquilo retiro tras 40 años de trabajo, era idea de Tyson Rock. Mi jefe, 29 años, brillante, impulsivo, del tipo que monta una empresa solo para demostrar que puede. Y que además tiene éxito. También es del tipo que organiza retiros lujosos para su equipo en estaciones de montaña, con sushi a la carta y champán añejo. Yo no bebo más, no desde el nacimiento de Thomas. Pero no todos están en esa situación. Tyson había alquilado un castillo en los Poconos para celebrar el Año Nuevo. Todo el equipo estaba invitado. Lana estaba sobreexcitada. Demasiado, tal vez. Llevaba ese vestido de seda roja, aquel que la transformaba en una aparición. Aquel que hacía que las conversaciones se interrumpieran en seco cuando entrábamos. Y Tyson no podía apartar los ojos de ella. Al principio, quise creer que estaba imaginando cosas. Las escaleras en caracol, los cumplidos demasiado insistentes, esa manera que tenía de flotar a su alrededor cuando ella se reía, cuando se movía, incluso cuando se servía una copa. Nada me parecía trivial. Y, sin embargo, Lana no se esquivó. Aceptó su energía con una facilidad casi inquietante. Demasiado natural. Nunca la había visto así, al menos, no conmigo. Luego llegó la cuenta atrás. La medianoche se acercaba, y todo el mundo se había reunido bajo un inmenso candelabro de cristal que colgaba como una promesa sobre nuestras cabezas. Tyson sostenía una copa de champán en una mano, y a mi esposa en la otra. Lo vi venir. Una parte de mí lo sabía. Pero nada te prepara realmente para ese momento, el momento en que lo inevitable deja de ser un presentimiento y se convierte en un hecho. La multitud comenzó, 10, 9, 8. Y cuando el número llegó a 0, Tyson no solo besó a Lana. La tomó por la cintura, la atrajo hacia él y la besó como si el mundo a su alrededor ya no existiera. Como si fueran los únicos seres humanos en esa sala, bajo ese candelabro, en ese instante suspendido.
Sus brazos, en cambio, no se debatieron. Al contrario. La abrazaron, como si ese fuera su lugar natural. Como si ya supieran la coreografía. Rises. Aplausos. Algunas exclamaciones divertidas, sorprendidas. Se habría creído una broma de oficina un poco atrevida. Yo, me quedé inmóvil. Mi vaso de plástico, lleno de soda de jengibre, aún en la mano. Miré cómo mi mundo se partía en dos. Lana me vio. Lo sé. Sus ojos se deslizaron furtivamente sobre el hombro de Tyson y se encontraron con los míos. Pero no se movió. No retrocedió. Ni siquiera pareció apenada. No hice una escena. No grité, ni golpeé, ni lloré. Simplemente me di la vuelta. Salí de la habitación y me hundí en la oscuridad helada del parque a mi alrededor. El cielo se iluminaba a lo lejos. Los fuegos artificiales estallaban como si celebraran un tipo muy diferente de final. Nevaba suavemente. Una nieve tranquila, que caía sin preocupaciones. Y es en ese preciso instante que algo en mí se rompió. Sin estruendo. Sin drama. Solo, limpio. Final. Como un hueso fracturado en silencio desde hace tiempo, que finalmente cede. No era solo un beso. Era una fractura en la ilusión. Y una vez que la grieta se abre, se vuelve imposible hacer como si nada. Solo se ve la verdad. Y rara vez es hermosa. El día de los caídos llegó más rápido de lo esperado, a pesar de que el invierno se había quedado como un rencor. En la superficie, nada había cambiado realmente entre Lana y yo. Seguíamos preparando los almuerzos, pagando las facturas, animando a Thomas en el campo de fútbol, aplaudiendo a Megan en el escenario. Pero bajo esos gestos familiares, algo sonaba falso. ¿Hueco? Nunca hablamos del beso. Ni una sola vez. Ni ella, ni yo. Continuamos como si. Como si nada. Y luego, un día, llegó la invitación, un correo electrónico de Tyson, dirigido a toda la empresa. Fin de semana del Día de los Caídos. Escapada a las cumbres de Ael. Senderismo. Reflexión. Sol. Vino. El cónyuge es bienvenido. RSVP antes del viernes. Leí esta frase al menos 10 veces, paralizado frente a la pantalla, sin poder decidirme. El nombre del lugar sonaba como algo inventado para un folleto de lujo, Cumbres de Annel. Nunca había oído hablar de eso. Lo cual, en sí mismo, lo decía todo, un lugar aislado, caro, y necesariamente extravagante. Tuve el instinto inmediato de borrar el correo. Hacer como si nunca lo hubiera recibido. Pero esa noche, Lana habló de ello antes de que pudiera hacerlo. ¿Viste la invitación para la retiro?, lanzó mientras buscaba en el frigorífico, sin siquiera mirarme. Sí, respondí, con un tono neutro. Cerró la puerta de un golpe de cadera, con 2 yogures en la mano. ¿No pensabas que iríamos? ¿Quieres ir?, pregunté, volviéndome lentamente hacia ella. Entonces me miró de verdad. Directo a los ojos. Vamos. Es un asunto de trabajo. Se espera que estés allí. Y los niños ya irán a casa de tu madre ese fin de semana. Esa última frase me atravesó más de lo que creía. Ella ya había planeado ir. Simplemente no me lo había contado. ¿Estás segura de que esa es la única razón?, murmuré antes de darme cuenta. Ella mantuvo mi mirada un segundo de más. Sí, dijo. Con un tono perfectamente plano. ¿Qué significa eso? Nada, respondí. Ella se dio la vuelta y se alejó sin una palabra más. Estaba decidido. Iríamos. Los picos de Anarel, porque así es como seguía escuchándolo, a pesar del nombre exacto, no existían en ningún mapa. Ningún GPS. Tyson había adjuntado un PDF con instrucciones detalladas, como si se tratara de un pasaje secreto hacia otro mundo. Debería haberme puesto en alerta. El lodge se alzaba al borde de un acantilado, rodeado de un bosque espeso y oscuro, el tipo de madera que parece absorber la luz. Para llegar al lugar, había que cruzar un puente colgante de madera y cables de acero,
que oscilaba sobre un barranco de 60 metros de profundidad. Estábamos en un jeep de alquiler. Las tablas crujían bajo los neumáticos, chirriantes como advertencias ahogadas. Lana, sentada a mi lado, vibraba de emoción. Sostenía su teléfono con el brazo extendido, ya filmaba, reía suavemente, murmuraba ideas de leyendas para sus historias. Yo, fijaba la vista en la carretera. Mis dedos tensos sobre el volante. Solo podía pensar en el vacío bajo nosotros. El lodge era ridículo. 3 pisos de madera barnizada, detalles en metal negro cepillado. Terrazas abiertas al bosque con mantas dobladas sobre las tumbonas y copas de vino ya en su lugar. El aire olía a pino, humo y algo aún más rico, un chef privado asaba algo en una barbacoa gigante. La carne silbaba en un silencio casi religioso. Todo gritaba lujo, dominio, tranquilidad. Y yo me sentía cada vez más pequeño. Los invitados ya estaban dispersos por el jardín, tan perfectamente dispuestos como los figurantes de un anuncio de perfume, poses estudiadas, risas calculadas, miradas ausentes. Hombres con camisas de lino arrugadas como si todos salieran de una sesión de fotos en una playa toscana. Mujeres en trajes de baño de una sola pieza, gafas de sol sobredimensionadas, todas tan relajadas que podrías haber creído que el fin de semana profesional no era más que una excusa para exhibir una cierta idea del éxito. Tyson nos esperaba en el umbral, descalzo, con una camisa ancha entreabierta, pareciendo un dios pagano de vacaciones. «Marlin», exclamó, con los brazos bien abiertos. Ni siquiera tuve tiempo de corregirlo sobre mi nombre. Me abrazó fuerte, como a un hermano que había estado perdido por mucho tiempo, como si hubiéramos compartido algo auténtico. No tuve la oportunidad de retroceder. «Me alegra que estés aquí, amigo». Luego, volviéndose hacia Lana, le tomó las manos, las mantuvo un segundo de más. «Eres peligrosa». Ella se rió. No una risa pequeña y cortés. Una verdadera risa, la que guardamos para las personas que nos hacen sentir vivos. Yo, me quedé allí. Paralizado. A un lado. De más. Como un viejo mueble desplazado en una habitación renovada. Nos asignaron una habitación en el segundo piso, con un balcón que daba a las montañas. Era magnífico, no podía negarlo. La vista era impresionante, el tipo de silencio que da la impresión de que el mundo se detiene. Pero no deshice mis cosas. Algo en mí resistía. Una ancla invisible. Esa noche, todos se reunieron alrededor de un inmenso brasero tallado en piedra, afuera, bajo las estrellas. El vino fluía a raudales, literalmente, como si alguien hubiera abierto un grifo invisible e inagotable. ¿Los invitados? Principalmente los fieles de Tyson, jóvenes lobos de startups, barbas recortadas al milímetro, bromas sobre criptomonedas, y debates apasionados sobre microinversiones. ¿Sus compañeras, novias? Esposas, imposible decirlo, llevaban leggings de diseñadores que simulaban la simplicidad. Se reían de chistes que ni siquiera eran intentos de humor. ¿Y Lana? Ella se integraba perfectamente. Demasiado perfectamente. Se inclinaba hacia Tyson cuando él hablaba, rozaba su brazo con la yema de los dedos cuando reía. Gestos mínimos, pero tan familiares en su complicidad. Yo, me mantenía al margen, bebiendo agua con gas, haciendo como si no notara, como si no me ahogara. Observaba todo este pequeño teatro, y me sentía como un figurante olvidado en una obra en la que nunca me habían dado un verdadero papel. En un momento, Tyson alzó su vaso en mi dirección. «Por Marlin», dijo. «Un hombre que posee esta rara cualidad, la estabilidad. Necesitamos más de eso en este mundo». Risas educadas. Copas alzadas. Lana me sonrió como si acabara de honrarme. Pero yo, todo lo que escuché fue: «Eres inofensivo». El fuego chisporroteaba, las estrellas atravesaban la noche, las voces se habían suavizado. Poco a poco, las parejas se levantaban, desapareciendo de a dos en los rincones oscuros del lodge. Me volví en busca de Lana, y la vi. Se alejaba hacia el jacuzzi con Tyson. No se dio la vuelta. Ni una sola mirada. Ninguna hesitación. Me quedé cerca del fuego.
rodeado de desconocidos que mostraban todos esa misma sonrisa perfecta, esa sonrisa de pertenencia. Y finalmente comprendí. No solo no estaba en mi lugar aquí, sino que nunca debí estarlo. No era un retiro. Era una escena. Y yo, era un accesorio. A la mañana siguiente, me desperté antes que Lana. La habitación aún estaba sumida en la oscuridad, con las persianas bajadas. Ella dormía de lado, su hombro desnudo sobresaliendo de la sábana, en paz. O tal vez simplemente ausente. Me levanté sin ruido, me puse unos jeans y una sudadera. Y salí al balcón. El aire en las alturas era vivo, cortante, pero puro. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente. Por un instante, creí que podría empezar de nuevo. Allí, justo al lado de la cafetera en la planta baja, había un pequeño itinerario, impreso en papel reciclado con tinta verde. Caminata matutina opcional, 8, salida del sendero North Summit. No tenía nada planeado. Nadie con quien hablar. Y esa sensación en mi pecho, como una piedra al rojo vivo, me impedía quedarme quieto. Entonces fui. Al inicio del sendero, la vi. Estaba de pie apartada, con botas de senderismo, una chaqueta negra cerrada hasta el mentón, un termo de acero entre las manos. No hablaba con nadie. Estaba esperando. Simplemente. Su postura era recta, casi militar, con el mentón en alto, pero su rostro, frío. No duro, no hostil. Simplemente cerrado. No sonrió cuando me acerqué. ¿Está aquí para la caminata?, pregunté. Me miró. Una mirada sin animosidad, pero de una eficacia desarmante. Quirúrgica. ¿Es usted Marlene? No era una pregunta. Era una confirmación. Sí, dije mientras ajustaba el hombro de mi mochila. ¿Nos conocemos? No, respondió. Luego se dio la vuelta, se adentró en el sendero y añadió, sin mirar atrás, pero sé quién es usted. La seguí, intrigado. No asustado, no todavía. Justo, impulsado hacia adelante por una curiosidad que aún no me había permitido. Ella no hizo ningún intento de conversación. Avanzábamos en silencio, entre los pinos apretados y las piedras húmedas, el sendero subiendo suavemente, luego más abruptamente. El único ruido era el gravilla que crujía bajo nuestras suelas. Al cabo de unos 20 minutos, finalmente ella volvió a hablar. Pareces un hombre que no hace suficientes preguntas. La miré de reojo. ¿Qué significa eso? Significa, respondió ella sin volverse, que estás rodeado de gente que juega al ajedrez mientras tú aún lees las reglas. Una risa breve se me escapó. Nerviosa. ¿Siempre hablas así? Solo cuando soy educada. Llegamos a la cima poco después de las 9. Ante nosotros, los valles se extendían, verdes y tranquilos. Las nubes flotaban bajas, como si hubieran decidido tomarse un descanso. El aire era claro, puro, cortante. Permanecimos allí un momento, sin una palabra, recuperando el aliento, la mirada perdida en la belleza casi irreal del paisaje. Entonces, ¿quién eres?, al final pregunté. Ella bebió un sorbo de su termo antes de responder, sin rodeos, Tessa. Trabajo para la Oficina de Cumplimiento Regulatorio. Giró ligeramente la cabeza hacia mí. Puedes considerarme como el adulto que se envía cuando chicos demasiado ricos se divierten encendiendo fósforos adentro. Fruncí el ceño. Espera. ¿Quieres decir, tu gobierno? Ella alzó una ceja, casi divertida. No te sorprendas. ¿Realmente creías que retiros como este no estaban controlados? Dejó un silencio, luego agregó, Tyson Rock tiene un expediente más grueso que una guía telefónica. Me mantienen por aquí para asegurarse de que su pequeño arenero no se convierta en incendio. Y tú te fundes en la masa, no me fundo, dijo ella con calma. Merodeo. Me apoyé en una roca. Mi cabeza giraba un poco. ¿Por qué me dices todo esto? Entonces se giró completamente hacia mí, por primera vez. Su mirada me atravesó sin crueldad, pero sin rodeos. Porque eres el único aquí que aún no se está mintiendo a sí mismo.
No supe qué responder. Un viento ligero se levantó. Ella ajustó las solapas de su abrigo. No soy tu amiga, Marlin. No tomes esto como solidaridad. Me importa un bledo tu matrimonio, tu carrera o tu sentimiento de traición. Solo digo, no hagas olas, a menos que estés dispuesto a hundirte. Bajé la mirada al suelo. Entonces debería, quedarme callada y aceptar. Ella inhaló, y su voz se suavizó. Apenas, pero lo suficiente para que lo notara. No. Digo que hay una diferencia entre reaccionar y planificar. Uno te hiere. El otro te libera. Bajamos en silencio. Más despacio. El sol ascendía a través de las ramas, y el mundo parecía inalterado. Pero yo ya no lo estaba. Aún intentaba desentrañar lo que Tessa me había dicho, comprender si sus advertencias eran una advertencia o una invitación. Pero en el fondo, ya lo sabía, no mentía. No necesitaba hacerlo. Al regresar al chalet, el sol brillaba intensamente, alto en el cielo, como para insistir en la claridad de las cosas. Pasé por la terraza trasera. Y me quedé paralizado. Allí, en el jacuzzi, Lana estaba sentada sobre las rodillas de Tyson. Desnudo. Relajado. Íntimo. A su alrededor, 6 personas más se relajaban en el agua o en los bordes, un vaso en la mano, luciendo perfectamente en su lugar. Nadie pareció estar sorprendido. Algunos echaron un vistazo en mi dirección, solo por un segundo, y luego desviaron la mirada. Como si mi presencia incomodara el equilibrio. Como si yo fuera el que rompía el ambiente. Lana no se movió. Su cabeza estaba inclinada, ofrecida al cielo. Tyson tenía una mano apoyada en su muslo, la otra cerca de su cuello, sus labios rozando su piel. Ella sabía que yo estaba allí. Ella lo sabía. Y no le importaba. No dije nada. No me moví. Por dentro, algo se endureció, se congeló. Como una cuerda que deja de tirarse, que de repente se estalla en un silencio brutal. Las palabras de Tessa resonaban, no hagas olas si no estás listo para hundirte. Y por primera vez, ya no estaba seguro de querer quedarme en la superficie. Quizás era hora de ir al fondo. De ver qué había allá abajo. Más tarde, cuando entré en la cocina, no había nadie. La fiesta se había trasladado a la terraza. Música suave, risas fluidas, el tintineo ligero de botellas y vasos. Estaba solo. Apoyado contra el mostrador, frente al frigorífico entreabierto como si pudiera contener algo más que condimentos y latas de seltzer. Mi estómago estaba vacío, pero no era hambre. Era otra cosa. Una ausencia más vasta. Lana entró descalza, aún húmeda del jacuzzi. Llevaba un albornoz fino, casi transparente, que se ceñía a su cuerpo por momentos. No era una prenda, una sugerencia. Su cabello estaba recogido en un moño despeinado, un mechón deslizándose por su sien. Parecía fresca. Relajada. Como alguien que ha hecho algo exigente, pero placentero. No pareció sorprendida de encontrarme allí. Dijo simplemente, abriendo el frigorífico. No viniste al brasero. No fui invitado, respondí. Mi voz era más baja de lo que hubiera creído. Ella tomó una botella de agua con gas, la destapó y bebió un largo sorbo. No necesitas invitación, Marlin. Eres mi marido. La miré. Esperando. Dejándole una oportunidad, no, dándole una obligación, de decir algo. De justificar lo que había visto. De explicar. De negar. De llorar. De luchar. De hacer algo. Pero no hizo nada. Se apoyó contra el mostrador, como si estuviéramos en casa, en nuestra cocina, un martes por la noche como cualquier otro. Como si todo eso no importara. Y entonces, lo dijo. Estoy acostándome con Tyson. Así de simple. Claro. Directo al grano. Como si anunciara que va a llover mañana. Como si las palabras no fueran más que un hecho. Parpadeé. Nada más se movió. El mundo no se derrumbó. No hubo terremoto.
Sin brillo de vidrio. Solo este silencio. Inmenso. Absoluto. ¿Qué? La palabra se me había escapado, seca, brutal, sin filtro. Me miraba a los ojos, sin expresión. Sin vergüenza. Sin crueldad tampoco. Solo, nada. Solo por el fin de semana, dijo ella. ¿Es el trato? ¿Qué trato? Bebió otro sorbo de su agua, como si la pregunta apenas mereciera interés. ¿Le gustas? ¿Te encuentra útil? Hizo un gesto vago, abarcando con un movimiento de mano todo lo que nos rodeaba, el lodge, los huéspedes, las risas afuera, el bosque, el cielo. Eso facilita las cosas. No encontraba las palabras. Oía mi propio corazón latir en mis oídos, como un tambor sordo. ¿Hablas en serio?, pregunté, mi voz casi ajena a mis propios oídos. Ella asintió, como si fuera algo evidente. No es nada emocional. Es solo, práctico. Has trabajado duro, Marlin. Te has ganado esta oportunidad. No la eches a perder. Me agarré al fregadero, con las dos manos aferradas al borde, como si intentara evitar deslizarme. ¿Me estás diciendo que te acuestas con mi jefe, por mí? Ella se encogió de hombros. No he dicho que sea para complacerte. Dije que ayuda. Tenía la boca seca. Las palabras me quemaban la garganta. ¿Qué nos ha pasado? Ella me miró un momento, con la cabeza ligeramente inclinada, como si buscara la respuesta en un recuerdo ya lejano. Luego dijo simplemente, hemos crecido. Las cosas cambian. ¿Tú has cambiado? No, dije. Sí. Ella no se defendía. No intentaba convencerme. Solo lo afirmaba. Y eso podría ser lo más cruel. Ella se quedó allí, apoyada en la barra, sorbiendo su agua como si estuviéramos discutiendo sobre las vacaciones de verano. Como si no acabara de pulverizar nuestro matrimonio en una sola frase. Detrás de ella, Tessa entró. Se detuvo brevemente al vernos, evaluó la escena, pero no dijo nada. Fue directamente al bar, se sirvió 2 dedos de un líquido ámbar, y luego me deslizó el vaso sobre la barra, sin una palabra. Lana soltó una risita. ¿Ligera? Burlona. Oh, genial. Ahora tienes una niñera. Tessa no respondió. Simplemente levantó su vaso, con una pizca de desafío tranquilo en la mirada. Él va a necesitarlo, dijo ella con calma. Lana puso los ojos en blanco, vació su botella y luego dio la vuelta. Salió descalza, en silencio, la tela de su albornoz flotando detrás de ella como un telón de teatro al final de un acto. Yo me quedé allí, inmóvil. Congelado. Tessa sorbió su vaso. ¿Quieres beber algo? Quería responder. De verdad. Pero mi garganta estaba atada. ¿Ella? Ni siquiera tuve el valor de terminar la frase. Solo te recordó a quién habías desposado, dijo Tessa, muy suavemente. Sacudí la cabeza, incapaz de admitir lo que acababa de decir. No es ella. No así. La miré, esperando una respuesta, un matiz, una posibilidad de error. Pero Tessa permaneció en silencio. Se apoyó contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados, como si ya hubiera visto esta escena 1000 veces. Siempre con los mismos gestos, los mismos silencios. Luego, de repente, un ruido cortó el aire. Un gemido. Fuerte. Deliberado. La voz de Lana, en el piso de arriba. Se elevó, luego se rompió. Como un grito de teatro. Contenía la respiración. Luego otro sonido. Tyson, esta vez. Su voz grave, profunda, animal. Y Lana de nuevo. Más aguda. Más intensa. El tipo de sonidos hechos para ser escuchados. Que resonaban contra las vigas, las paredes, como una actuación. Como un mensaje. No necesitaba un intérprete. Sabía lo que era. Sabía lo que significaba. Sentí mis puños cerrarse. Mis dientes también. Me dolía la garganta.
Pero no dije nada. No me moví. Tessa dejó su vaso con cuidado, se acercó y puso suavemente su mano en mi brazo. No esta noche, dijo. Quieren una reacción. Su mirada era tranquila. No les des. Todavía no, y entonces, comprendí. Me encontraba en la cocina de un chalet de $1 millón, escuchando a mi esposa gritar de placer en el piso de arriba con mi jefe, y no dije nada. Porque finalmente entendía lo que Tessa quería decir. La supervivencia primero. Las represalias después. No dormí en toda la noche. Me senté al borde de la cama, con la espalda encorvada, los codos sobre las rodillas. Lana dormía profundamente, en paz, un ligero ronquido escapándose de sus labios entreabiertos. Parecía tan cómoda, tan intocable. Como si el día anterior no hubiera sido más que un sueño sin consecuencias. Como si no hubiera murmurado el nombre de otro hombre detrás de la puerta de nuestra habitación. Como si no estuviera viviendo, a pocos metros de mí, una vida paralela, perfectamente asumida. Estuve allí mucho tiempo, escuchando su respiración regular, buscando en su rostro dormido un vestigio de lo que habíamos sido. No había nada. Al amanecer, me levanté en silencio, me vestí a tientas. Ningún ruido, ningún crujido de tela la despertó. Salí al aire helado de la montaña, y la terraza crujió suavemente bajo mis pasos. Abajo, el valle aún estaba cubierto de niebla. Densa, inmóvil, gris como la ceniza. Los pájaros aún no habían comenzado a cantar. Era ese tipo de silencio, el tipo que precede a algo. Una fractura. Un cambio. Rodeé la propiedad. El sauna estaba vacío, su puerta entreabierta dejaba escapar un olor a cedro húmedo. El hogar estaba apagado, troncos a medio consumir yacían allí, ennegrecidos, rajados por el calor de la víspera. Luego encontré el camino de servicio, ese delgado sendero de grava que rodeaba la propiedad como un secreto que nadie debía descubrir. Y allí fue donde lo vi, el cobertizo del generador. La puerta no estaba cerrada con llave. Dentro, había todo lo necesario. Herramientas. Un viejo botiquín de primeros auxilios destrozado. 3 bidones de gasolina de plástico rojo, colocados cerca de la pared, alineados como cómplices silenciosos. Y un rollo de eslabones de cadena oxidados, enroscados sobre sí mismos como una serpiente dormida. Fijé la mirada en los bidones durante un largo momento. Mi corazón latiendo fuerte. Pero no era miedo. Era otra cosa. Algo frío. Claro. Como una decisión que no se toma, que simplemente se reconoce. Primero verifiqué la Jeep. Estaba allí, donde la habíamos dejado al llegar, cerca de la entrada del puente colgante. La pendiente descendía suavemente. Abrí la puerta, desactivé el freno de mano, puse la palanca en punto muerto y la dejé deslizarse. Rodó en silencio hasta unos metros del inicio del puente. Justo allí, bien visible. Un cebo. Una promesa de fuga. Nadie me vio. Todo el mundo aún dormía, los cuerpos pesados por el vino, el sexo, la comodidad. Las risas de la noche anterior estaban lejos ahora. Regresé al almacén, tomé los bidones, uno por uno, y comencé a verter la gasolina. Lento. Con precaución. Una línea temblorosa sobre las tablas de madera del puente. De un borde al otro. En zigzag, debajo de la Jeep, hasta el centro exacto. La madera lo absorbió todo. A ver. Como si estuviera esperando. El olor era insoportable. Mis ojos lloraban sin que yo lo quisiera. El aire estaba saturado, pesado, agrio. Respiraba por la boca, las sienes latiendo. Luego retrocedí. Encendí un fósforo. Un destello en la palma de mis dedos. Pequeño. Inofensivo. La tiré. Al principio, solo hubo un silbido. Como un aliento que toma impulso. Luego una llama delgada. Y después, un rugido. Uno verdadero. Como un grito reprimido demasiado tiempo. El fuego se lanzó sobre el puente con una brutalidad jubilosa. Corrió sobre las tablas empapadas de gasolina, abrazó la Jeep, devoró la madera, el metal, el aire mismo.
Como si hubiera estado esperando esta invitación durante días. Años. Vidas. Los cables del puente comenzaron a gemir bajo el calor, luego a crujir, lentamente, siniestramente, como huesos que ceden. Un humo negro se elevó en el amanecer aún pálido, denso, en espiral, un signo de interrogación suspendido en el cielo. No me volví. Continué caminando, tranquilamente, por el sendero que rodeaba el chalet. Pasé el jacuzzi, las copas de champán vacías abandonadas, las toallas enrolladas sobre las tumbonas, y todos los restos dispersos de lo que aún creía, la noche anterior, ser mi vida. Detrás de mí, el puente ardía. Lo escuché un minuto después, gritos atravesando la mañana, una voz gritándole desde la terraza. Luego, ruidos de pasos apresurados sobre los gravillas, gente que se empujaba, neumáticos estallando en la explosión de calor. Y finalmente, la voz de Tyson, ronca, incrédula, alterada. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué es este bordel? No reduje la velocidad. No respondí. Ni siquiera sonreí. Para cuando el sol se ocultó detrás de la cresta, ya estaba 16 kilómetros más abajo, en la entrada de un pequeño ameao olvidado en el mapa. El servicio postventa de un centro de mantenimiento vial parpadeaba débilmente, un cartel LED golpeando letras rojas. Encontré a un tipo en una camioneta de mantenimiento. Le dije que había tenido una emergencia, que mi coche estaba atascado en la montaña. No me hizo preguntas. Le deslicé $100 en el bolsillo para que continuara sin hacerme preguntas. Esa tarde, de regreso a Harrisburg, no lloré. No regresé a casa. No fui a ver a los niños. No fui a esconderme. Fui a trabajar. El edificio del centro estaba casi vacío debido al fin de semana largo. Las luces estaban atenuadas. Mi tarjeta magnética funcionó otra vez. Subí hasta el cuarto piso. Mi oficina estaba exactamente como la había dejado, ordenada, beige, sin brillo. Me senté, encendí la pantalla y abrí los sistemas. Me encontraban aburrido. Silencioso. Olvidable. Nunca entendieron que yo también era el tipo que había escrito los protocolos. El suscriptor que había establecido los accesos ocultos a las cuentas de operación. ¿Quién gestionaba las declaraciones de conformidad? ¿Quién enviaba los informes trimestrales que Tyson firmaba sin nunca leer? No robé nada. Solo me limité a transferir todo. Los fondos de operación, $11,3 millones, fueron trasladados a un fideicomiso legal inactivo, creado hace años durante una auditoría de riesgo, destinado a servir solo en caso de una quiebra grave. Estaba ahí, dormido. Intocado. Y hoy, me protegía. Una vez realizada la transferencia, bloqueé todos los accesos de Tyson. Suspendí las transferencias electrónicas. Cancelé todas las campañas de marketing venideras. Dejé que el sistema se colapsara bajo su propio peso. Lentamente. Deliberadamente. Cuando salí del edificio, el teléfono vibró. Un SMS. Tyson, ¿qué pasó con el puente? No respondí. Me subí a un taxi y desaparecí en la ciudad. Ya no era teatro. Era el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo que estaba escribiendo solo. Tyson, llámame. Ahora. Lana, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Luego una cascada. Mensajes, uno tras otro, una panique oculta detrás de las palabras. Tyson, la cuenta de la empresa está congelada. No tengo acceso a nada. Lana, mi hermosa, no es divertido. No puedes desaparecer así. Tyson, ¿qué hiciste? Lana, Marlin, ¿qué hiciste tú? Miré el teléfono. Un momento. Luego lo apagué. No lo puse en silencio. No lo deslicé en un bolsillo. Simplemente, lo apagué. Volví a casa. Me di una ducha. Hice tostar un sándwich de queso. Y lo comí en silencio, sentado a la mesa, en la suave luz de la tarde que se filtraba a través de las persianas. El mundo estaba tranquilo. No necesitaba ruido. Luego abrí una nueva cuenta corriente en un banco diferente. Hice una cita con un abogado,
martes por la mañana. Hice una lista. Cada punto metódico. Una línea tras otra. Renuncia al bufete de Tyson, solicitud de divorcio, custodia exclusiva de los niños, documentación legal, orden sobre los bienes comunes a medianoche, estaba hecho. Mi mundo me pertenecía oficialmente. Allá arriba, en las montañas, Lana y Tyson estaban atrapados. Aislados. Sin puente, sin señal, sin acceso a la empresa que habían utilizado para ignorarme, eludir mis esfuerzos, manipularme. Sin más pasarela. Sin más poder. No dejé ninguna nota. No merecían un adiós. Solo lo que viene después de la última frase. El silencio. El vacío. El peso que cae. No solo había quemado el puente. Me había asegurado de que no quedara ninguno. No hay vuelta posible. El martes por la mañana, estaba sentado en una sala de conferencias alfombrada en Walsindenton. Un despacho discreto, sin placa brillante, sin publicidad en los autobuses, recomendado en susurros por aquellos que sabían. Aquellos que preveían. Rhonda Mears, mi abogada, llevaba un traje azul marino que se asemejaba más a una armadura que a una prenda. Pelo recogido, mirada de acero. Tenía la voz de una mujer a quien no se interrumpe, ni siquiera en el tribunal. ¿Quieres la custodia? Sí. Custodia primaria. Quiero estabilidad. Solo una pareja, no guerra. Pero quiero que tengan un hogar real. Ella asintió una sola vez, tomó nota. Al mediodía, los engranajes estaban en movimiento, divorcio, solicitud de custodia, orden sobre los bienes matrimoniales. Rhonda se aseguraba de que Lana no pudiera tocar los fondos de los niños, ni vender la casa sin mi autorización. Eres inteligente, dijo mientras metía los documentos en una carpeta rígida. La mayoría espera a ser despojados de su sustancia. Tú, limpias. Esa palabra se me quedó grabada. Limpiar. Dejé la empresa el mismo día. Mi carta de renuncia, enviada legalmente, fue enviada a Tyson, al Consejo de Administración, a Recursos Humanos. Ninguna emoción. Ni una palabra de más. Solo el derecho, los hechos y los plazos. Luego presenté una queja oficial por mala gestión financiera. No era para arruinar a nadie. Solo, para poner la primera piedra. El miércoles por la mañana, los correos electrónicos comenzaron a llover. Tyson, has perdido la cabeza. Tyson, no sabes lo que has hecho. Lana, entiendo. Estás loco. Pero esto va demasiado lejos. Tyson, otra vez te hablemos de ello. No. Más discusión. Más papel de figurante en su obra. Ya no era asunto de ellos hablar. Era mi turno de escribir el resto. El viernes, los mensajes habían cambiado de tono. El miedo se filtraba entre las líneas. Tyson, ¿crees que eres más inteligente que yo? No lo eres. Esta empresa fue mi idea. Yo la creé. No eres nada sin mí. Lana, por favor, para. Por los niños. Sé razonable. No respondí. Ya no había nada que decir. La semana siguiente, 2 hombres de civil llamaron a mi puerta. Detectives. Tono medido, insignias discretas. Querían hacer algunas preguntas. Señor Everard, ¿sabe algo sobre un incendio que habría destruido un puente en la región de los Anarel Peaks? No pestañeé siquiera. Les dije que me había ido temprano ese fin de semana, debido a una emergencia con mis hijos. Que no había visto nada. Ni oído. Que no estaba involucrado. No tenían una orden. Solo sospechas. Así que les di respuestas educadas, vacías, inatacables. Tan pronto como se fueron, llamé a Arande. Van a insistir, me dijo con tranquilidad. Pero mientras no tengan pruebas, es solo ruido. Mantente tranquilo. Entonces, me mantuve tranquilo. Mientras tanto, volví a vivir. No a sobrevivir. A vivir. Acepté un puesto en una pequeña empresa local. Menos prestigio. Menos noches sin dormir. Un aire más puro.
A nadie le importaba que fuera a la oficina en jeans. Mi teléfono ya no vibraba cada 30 segundos. Recogía a Thomas en su entrenamiento. Corregía las experiencias de Megan sobre los ecosistemas. Regresaba a casa. Cenaba en silencio, sin tensión. Por primera vez en años, mi vida me pertenecía. Y luego, una noche de viernes, tarde, la lluvia caía con fuerza sobre el techo, escuché un golpe. Ella estaba en el porche, empapada, sin paraguas, con los brazos colgando a los lados. Su rímel corría por sus mejillas. Su cabello se pegaba a su rostro. Tenía un aspecto perdido. No, no perdida, vacía. Como una mujer que acaba de darse cuenta de que lo había apostado todo, y lo había perdido todo. Abrí la puerta. No le propuse entrar. Marlene. Su voz estaba quebrada. Lo siento. No supe qué decir. Ella avanzó un paso. Yo permanecí inmóvil. Por favor, háblame. Cruce los brazos. ¿Qué quieres? Ella sacudió lentamente la cabeza, el agua escurriendo por su frente. No pensé que llegarías hasta el final. No todo. No así. La miré. Fijamente. En silencio. ¿Pensabas que me quedaría? ¿Que lo tragara todo? Ella murmuró, no. Pensé que me perdonarías. Estuve a punto de reír. Creía que solo era un instante, dijo temblando. Pensé que podría mantener todo. A ti. A Tyson. La comodidad. La familia. Fui estúpido. Ahora lo entiendo. Hablé por primera vez, suavemente, me dijiste que era un trato. Ella cerró los ojos. Lo sé. Dios mío, lo sé. Era tan insensible. No sentía nada. No me daba cuenta. No medía. Y luego, te fuiste. No dijiste nada. Y todo se desmoronó. La miré por mucho tiempo. Las gotas resbalaban por sus mejillas, mezcladas con el maquillaje, el remordimiento, el orgullo destrozado. Su cabello estaba pegado a su rostro, sus hombros temblaban ligeramente. Ya no llevaba nada de esa fría seguridad que mostraba en la cima. Solo llevaba este vacío. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que ya no necesitaba salvarla. Que ya no era responsable de ella. Que no había nada que reparar. La miré. Y no sentí nada. Su respiración era corta, entrecortada, como si cada palabra la hubiera empujado un poco más cerca de la ruptura. Pero no me moví. No le tendí una toalla. No le ofrecí calor ni refugio. Solo hechos. Has tomado tu decisión, dije. Una pausa. Y tenía razón. No cambia nada. Tragó con dificultad. ¿Y los niños? Están bien, respondí. Están mejor, honestamente. Esa fue la palabra que la impactó. Mejor. Sus rodillas cedieron apenas, una microfalla en la dignidad que aún se aferraba a llevar. Se aferró a la barandilla del porche. Marlene, déjame entrar. Solo para hablar. Sacudí la cabeza, lentamente. No esta noche. No quiero perderlo todo. Ya lo has hecho. Durante un segundo, creí que se iba a derrumbar. Allí, en los escalones, bajo la lluvia y el frío, como en una escena demasiado vista, demasiado predecible. Pero ella no lloró. No suplicó. Simplemente asintió. Luego se dio la vuelta. Y bajó los escalones, uno a uno, sus zapatos empapados raspando la acera con un sonido discreto, humillado. No se dio la vuelta. Ni una vez. Cerré la puerta. La trancé. Luego subí las escaleras. Megan dormía, tranquila. La arropé suavemente, recolocando su conejo de peluche contra su mejilla. Su cabello olía a champú de coco, el tipo que ella elige sola, porque tiene un unicornio en la botella. Permanecí sentado un momento en la oscuridad observando cómo respiraba. Su pecho subía y bajaba suavemente, rítmico y seguro.
¿Limpio? Esa es la palabra que había utilizado Rande. Hacer las cosas limpiamente. Pero no era limpio. Era como cenizas. Como lo que queda después de un incendio. No queda nada por salvar, nada por reparar. Solo el silencio. Solo el espacio. Pero es mejor las cenizas que las cadenas. Es mejor el silencio que los gritos. Es mejor estar solo que ser olvidado. La Nochebuena llegó con una fina capa de nieve. Justo suficiente para alisar los techos y suavizar las líneas de las casas. Todo parecía más suave, casi irreal. El barrio estaba tranquilo. Las guirnaldas parpadeaban detrás de las ventanas. Coronas colgadas en las puertas. Un altavoz Bluetooth en alguna parte difundía villancicos con voces suaves, llenas de nostalgia. En mi casa, el árbol era modesto. Natural. Sin plástico. Megan y Thomas lo habían decorado casi completamente ellos mismos. Las bolas estaban mal distribuidas, las guirnaldas en mechones desequilibrados, pero era hermoso. Verdadero. Estaba sentado en la sala empaquetando el último regalo de Megan, una caja de colores que ella quería, como los verdaderos artistas. El papel se arrugaba entre mis dedos, el celo se pegaba torcido, y sonreía sin querer. Luego, 3 golpes. Sorpresivos. Pesados. Groseros. No tímidos. Me levanté. Caminé lentamente hacia la puerta. Y cuando la abrí, Lana estaba allí. Llevaba un viejo abrigo de lana, el que guardaba en el coche, por si acaso, en otro tiempo. Le colgaba sobre ella, empapado de nieve derretida. No decía nada. Sus ojos me buscaban. Pero esta vez, no le dejé encontrar nada. No la había visto desde aquella noche. Meses. Otra vida. Estaba allí, frente a mí, sin maquillaje, con los rasgos tensos, la nariz enrojecida por el frío o las lágrimas, sin duda por ambas cosas. Sus ojos estaban hinchados, enmarcados como los de alguien que no había dormido en días, tal vez en semanas. Sostenía una bolsa de plástico, con una mano floja, como un objeto sin peso. Dentro, vi una botella de vino, de mala calidad, y lo que parecía ser un regalo envuelto en papel de mala calidad, arrugado, ya húmedo. No me moví. Hola, dijo, con una voz demasiado baja para ser segura. Su aliento se materializaba en pequeñas nubes blancas. No respondí. Ella dudó. Sé que es tarde, y que es Navidad, pero no sabía a dónde ir. Salí al porche, cerrando casi la puerta detrás de mí. No estaba listo para abrirle más que eso. Podrías haber ido a casa de tu hermana. A casa de tus padres. O quedarte donde has estado desde agosto. Ella sacudió la cabeza. Ya no quieren hablarme, dijo. Tyson se fue. La empresa se hundió. Todos se volvieron en su contra cuando se acabó el dinero. Yo incluida, supongo. Aún no dije nada. Ella frotó sus manos una contra la otra, sus dedos enrojecidos, casi azules. Vivo en un alojamiento de larga duración. Sin una cocina de verdad, solo un microondas. Compré algunas pequeñas cosas para los niños, en la farmacia. No sabía si tendría derecho a verlos, están durmiendo, dije al fin. Están a salvo. Ella asintió con la cabeza vigorosamente. Su boca temblaba. Intentaba retener algo. Quizás lo último que le quedaba. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba decir algo. Por favor. No respondí. Esperé. Ella levantó la vista. Y esta vez, el dolor en sus ojos no era fingido. No era una simulación. No era una puesta en escena como tantas otras veces. Era un dolor sin energía, sin estrategia. El tipo de vacío que ya no se puede disfrazar. Lo he arruinado todo, murmuró. Pensé que podía tenerlo todo. Pensé que era más astuta que las reglas. Pensé que podía controlar las cosas. Pero ni siquiera veía lo que estaba rompiendo. Crucé los brazos. Me dijiste que lo que pasó con Tyson, solo fue por el fin de semana.
Lo dijiste como si te dieras de palanca. Como si eso fuera un favor. Ella cerró brevemente los ojos, con el rostro retorcido por una mueca de vergüenza. Intentaba ser astuta, susurró. Quería jugar el juego. Me hacía sentir, poderosa. Visible. Como si finalmente fuera más que la mujer de o la madre de. Me emborraché de eso. Pero era veneno. Moví lentamente la cabeza. No. No era embriaguez. Estabas lúcida. Suficientemente para llamar a eso una estrategia. Ella retrocedió apenas, como si las palabras la hubieran abofeteado. Me miraste a los ojos y me dijiste que eso ayudaría a mi carrera, añadí. Como si tuviera que agradecerte que te sentaras en sus rodillas. Un suspiro se le escapó, roto, casi silencioso. No tenía nada más que ofrecer. Ninguna historia que torcer. Ninguna versión que proponer. Y yo, no tenía nada que devolverle. El frío se intensificaba. El mundo a nuestro alrededor estaba tranquilo, amortiguado por la nieve y las guirnaldas. Pero entre nosotras, solo había lo que ya no podíamos reparar. Las lágrimas subieron a sus ojos, pero las retuvo. Sin espectáculo esta vez. Sin escena. Solo un silencio denso, como si llorar, ahora, fuera casi una traición a lo que realmente sentía. Recuerdo los sonidos, dije. Mi voz era baja, estable. Inflexible. Esa noche, ni siquiera intentaste ocultarlo. Fuiste más ruidosa de lo que debías ser. Más ruidosa de lo que nadie debería ser. Y todo lo que podía hacer era quedarme allí, en la cocina, escuchando. Ella abrió la boca, pero levanté una mano. Un gesto calmado. Sin ira. Solo un muro. Y ahora estás aquí, la víspera de Navidad, porque ya no hay ningún otro lugar a donde ir. No porque me ames. No por los niños. Porque es la última puerta que aún no has intentado. Ella titubeó. Su voz se rompió como un hilo demasiado tenso, no pido regresar. Lo juro. Solo quería decir que lo siento. Me quedé en silencio. Ella inhaló profundamente, como si lo que iba a decir exigiera todo lo que le quedaba. Pensé que tenía el control. Creía que no significaba nada. Pero no controlaba nada. Él me usó. Y yo lo dejé hacer. Y luego, te utilicé a ti, para limpiar después. Usé a nuestra familia como un filtro, como una vitrina. Su voz se debilitaba aún más. Pensé que podría encontrar mi camino de vuelta. La miré. Largo. De verdad. Y lo que vino era la mujer del lodge, esa de risa fácil, con copas en alto y rodillas en el agua caliente de un hombre que no era yo. Tampoco era la esposa segura de sí misma, consciente de sus decisiones, de su futuro. Era alguien más. Alguien vaciado. ¿Roto? Alguien que había quemado todos los puentes excepto uno, y que ahora estaba allí, en la nieve, esperando que quedara una tabla. ¿Qué quieres que diga, Lana? Ella bajó la vista hacia la bolsa de plástico que aún sostenía. Nada, dijo ella. Solo quería que me vieras. Una última vez. No la versión de mí desde arriba. Solo, yo. Nos quedamos allí, en silencio. El tipo de silencio que no necesita ser llenado. Que se basta a sí mismo. Luego, con una voz incierta, añadió, no sé qué va a pasar ahora. Pero si hay una parte de ti que cree que puedo ser mejor para ellos, no para mí. Para ellos. Estoy dispuesta a todo. Abrí la puerta unos centímetros. Ella alzó la vista, llena de una esperanza frágil, casi infantil. Pero no la invité a entrar. Tomé la bolsa que ella sostenía, la dejé en el suelo del porche. Puedes dejar los regalos para los niños, dije. Eso es todo. Ella asintió lentamente con la cabeza. Aceptó. Sin protestas. Sin súplicas. Y mañana, añadí, hablaremos de las visitas. De la buena manera. A través de los abogados. Su mentón temblaba. Pero no dijo nada. Dio un paso atrás. Feliz Navidad,
Marlene. No respondí. Ella bajó los escalones del porche, los hombros encorvados bajo el viento. Y yo me quedé allí, sosteniendo la puerta, observando su silueta desvanecerse en la nieve. Y tenía razón en un punto. La había visto. Realmente la había visto. Y a veces, eso es todo lo que queda. Todo eso no había sido más que un espectáculo. No el tipo de espectáculo con focos y aplausos, no. Más bien aquel que se representa sin público, sin final, sin salida. El tipo de representación que se repite hasta el agotamiento, sin nunca salir de ella. Y al cerrar la puerta detrás de mí esa noche, me di cuenta de algo. Todavía no sabía si alguna vez sería capaz de perdonarla. Había demasiado ruido en mi memoria, demasiadas imágenes grabadas en mis silencios. Pero sabía otra cosa, con una claridad gélida. No podíamos retroceder. No a lo que éramos. No a lo que habíamos pretendido ser. Si debía haber un futuro, y ese sí quedaba suspendido en el aire como una cuerda frágil, debería comenzar por la verdad. Por algo crudo, real. Y la verdad, por ahora, aún gritaba demasiado fuerte en mis oídos para que pudiera olvidarla. Fue a mediados de enero cuando Bernie llamó. Acababa de salir del recital de danza de Megan. Había bailado como una estrella torpe, concentrada y magnífica, en un traje demasiado brillante para su edad. Tenía un chocolate caliente tibio en una mano, su chaqueta rosa en la otra, cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo ignoré. Demasiado tarde, demasiada fatiga. Solo más tarde, sentado en el silencio de mi coche, escuché el mensaje. Marlene, soy Bernie Strauss. Sí, ese Bernie. De la época de Foresight Mutual. Hizo una pausa, su tono chirriante, desgastado pero aún familiar. He oído lo que pasó en Rock y Company. Menudo golpe, amigo. No sé si darte la mano o correr en la otra dirección. Se rió, esa vieja risa de fumador que sonaba como papel de lija. Pero tengo algo para ti. Algo real. ¿Hablamos? No había hablado con Bernie en casi 7 años. Había sido mi primer verdadero mentor. Un verdugo de la vieja escuela. Del tipo que todavía escribe sus notas en un viejo bloc amarillo, que envía faxes porque el email es demasiado educado, y que responde a su teléfono abatible como si fuera una granada desenfrenada. Había dejado el mundo del seguro tras una adquisición masiva, se había retirado anticipadamente y se había evaporado del radar. A la mañana siguiente, nos encontramos en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. Uno de esos lugares donde el café está hirviendo. Las sillas están desgastadas pero las camareras conocen tu nombre después de 2 visitas. Bernie había envejecido, sí. Su cabello era más gris, su espalda más encorvada. Pero todavía tenía sus articulaciones chirriando como madera seca, su risa ronca, y sus ojos penetrantes de tipo que no se pierde nada, incluso cuando finge que no le importa. Estás de maravilla, dijo mientras me deslizaba un café hacia mí. Probablemente es cierto, respondí. Él asintió lentamente, pensativo. Tyson brilló con 1000 luces. Pero era inevitable. Es el tipo de chico que observas arder, no que sigues. Pero tú, jugaste mucho tiempo. Y saliste antes de que todo se derrumbara. Bebí un sorbo de café, amargo, ardiente. No salí, dije. Lo hice explotar. Sonrió, con la comisura de los labios levantada, el ojo casi orgulloso. Es lo mismo. Te fuiste de pie. Y eso cuenta. Luego se inclinó, los codos sobre la mesa, y bajó la voz. La que se usa para hablar de futuro, no de recuerdos. Estoy construyendo algo, dijo. Una sociedad de suscripción. Formato pequeño. Tipo tienda. Honesta. Entera. Sin estruendo. Sin retiros en la montaña. Solo trabajo verdadero. Gente confiable. Confianza. Me miró fijamente. Y necesito a alguien que sepa lo que cuesta haberlo perdido todo. Alguien que haya visto el incendio y que no haya huido. Extendió la mano por encima de la mesa. Lo miré. Luego la estreché.
Solo buenos negocios y cuentas ajustadas, me había dicho Bernie esa mañana, con la mirada directa, sin la menor nota de espectáculo. Te quiero dentro. Parpadeé. ¿Quieres que venga a trabajar para ti? No, respondió, quiero que seas socio. Dejó un silencio, luego precisó, tendrás una participación minoritaria, sí. Pero una verdadera voz. Un verdadero control. No un puesto decorativo. Me recosté en el sofá del viejo restaurante, dejando que las palabras se posaran. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no me ofrecía un favor, una ayuda envuelta en intereses ocultos. No era una trampa. Era una invitación. ¿Simple? ¿Sincera? Ya no soy el mismo chico que conocías, dije. Soy más lento ahora. Más silencioso. Bernie asintió con una sonrisa seca. Perfecto. Los tipos rápidos se queman. Los chicos tranquilos construyen. Firmamos el acuerdo inicial 2 semanas después. Nada llamativo. Solo tinta, papel y un apretón de manos en una oficina modesta del centro, amueblada de segunda mano. Y así estaba bien. Justo. Sólido. La empresa creció lentamente. Pero creció. Formé un pequeño equipo, elegido cuidadosamente. Gente que se preocupaba por el trabajo, no por su imagen en LinkedIn. Personas que sabían escuchar. Construir. Establecer fundamentos. Redactamos nuestra primera póliza de seguros en febrero. La 10ª en marzo. Cuando llegó el verano, ya éramos rentables. Mis días estaban nuevamente bien ocupados. Pero esta vez, cada minuto tenía sentido. Recogía a los niños a tiempo. Ayudaba a Megan a ensayar sus coreografías en la sala. Entrenaba al club de robótica de la escuela secundaria de Thomas. Hacía crepas todos los domingos, incluso cuando no tenía ganas. Lana y yo habíamos transformado nuestra comunicación en algo clínico. Depósitos, recogidas, calendarios, logística. Ni una palabra de más. Ni una demanda encubierta. Sin mirar atrás. Ella estaba tranquila. ¿Civil? Y sobre todo, ya no era el centro de gravedad de mi vida. Se había convertido en un nombre en una línea de calendario. No por venganza. Sino porque ya no la miraba esperando que ella me viera. Una noche, mientras apagaba la luz de la habitación, Megan me preguntó, ¿mamá volverá a vivir con nosotros? No mentí. No, dije suavemente. Pero ella siempre te ama. Y yo siempre estaré aquí. Ella asintió, aceptó. Y eso era suficiente. Los mensajes de Lana finalmente dejaron de llegar. Luego los correos electrónicos. Y un día, sin ruido, desapareció en su nueva vida. Donde sea que esté. No pregunté. No he buscado. No quería saber. He cambiado las cerraduras. Las contraseñas. Mis rutinas. No por miedo. Sino porque, esta vez, todo lo que había construido me pertenecía. Completamente. La nueva empresa no hacía titulares. No tenía un chalet en los Poconos, no tenía champán añejo, no tenía mascotas para los seminarios. Pero cumplía sus promesas. Pagaba a sus empleados puntualmente. Aseguraba a sus clientes con honestidad. Y eso era suficiente. Más que suficiente. En cuanto a mí, dejé de ser el hombre que se borra por los demás, esperando que algún día, alguien lo notara. Dejé de sacrificarme en silencio. Y sobre todo, dejé de esperar a ser agradecido. Hemos vuelto a estar en forma. No a lo que éramos, eso ya no existe, sino a algo más nítido, más verdadero. He llegado a ser alguien diferente. No un marido. No una víctima. Solo un hombre que, finalmente, ha aprendido a empezar de nuevo. No en el ruido. No en la rabia. No para probar nada. Sino con claridad. Con control. Ya no persigo el amor, ni el reconocimiento. Ya no busco fundirme, ni agradar. Camino, erguido, en una dirección que he elegido,
Aunque sea estrecha, aunque sea silenciosa. El fuego ha pasado. El humo se ha disipado. Y en esta nueva luz, sin espejismos ni ilusiones, me mantengo erguido. Completo. Suficiente.